estimados congresistas. Este vídeo presenta el trabajo titulado El uso de mapas bibliométricos en la investigación de autores literarios, el caso de Federico García Lorca. La verdad es que nos sentimos muy reconfortados como investigadores presentando este trabajo ante los que mejor saben apreciarlo, que son los estudiosos de la literatura. Y no cabe duda que hacerlo hablando de García Lorca es una oportunidad inmejorable. Aunque no debemos de olvidar que cuando se habla de Federico tendemos a encasillarlo como poeta y dramaturgo, dejando al lado su gran capacidad creativa como dibujante y como músico. Lorca tuvo una visión a la vez revisionista e innovadora, que supuso una revolución tanto en la literatura como en las artes escénicas y en otras muchas facetas de la erudición. Que sepamos, es la primera exploración que se realiza investigando a Lorca con este método. La bibliometría permite el uso de perfiles que se utilizan para recuperar documentos, mapear temas y estudiar carreras académicas. También evalúa la producción científica analizando tendencias, redes de autores, instituciones, países, términos, cocitaciones, revistas y contribuciones de estudiosos reconocidos. El objetivo de este trabajo es conocer los estudios que se han realizado sobre Federico García Lorca en distintas áreas del conocimiento, a partir de una revisión cienciométrica de las investigaciones que se realizan sobre su vida y su obra, y establecer en el ámbito científico quién investiga sobre el poeta, el país de origen de los estudios realizados, la lengua utilizada y quiénes son los autores sobre el que se apoyan estas investigaciones. La metodología utilizada será la obtención de datos a partir de documentos indexados en la base de datos Web of Science en su versión Core Collection, sin recortes cronológicos, idiomáticos o geográficos. Utilizaremos posteriormente el programa Boxweaver para obtener la visualización del corpus obtenido e igualmente Bibliometric para la presentación y observación de los resultados. La discusión gira en torno a la denominación de García Lorca como poeta universal, circunstancia que en ocasiones es puesta en duda incluso por miembros de la comunidad académica que mantienen que la obra del granadino no va más allá de nuestras fronteras nacionales. Esto lo manifestó la presidenta de un tribunal de trabajos de fin de máster que literalmente dijo que para mí Lorca no pasa de ser un poeta local. En este trabajo se mantiene la idea que la internacionalización de sus creaciones es real, al igual que las investigaciones científicas sobre las mismas. Web of Science es una base de datos que indica artículos aparecidos en revistas de alto impacto. Es un servicio de pago al cual tienen acceso muchas universidades. Como se adelantaba en metodología, vamos a hacer una búsqueda simple utilizando las palabras de búsqueda García Lorca, escrito sin acento y con minúsculas. El resultado que se obtiene es de 696 artículos, al cual hay que proceder ahora a hacer un filtrado, eliminando en materia de Web of Science aquellas materias que evidentemente no tienen nada que ver con nuestro poeta. Se excluyen así materias como orografía, matemática, física aplicada, etc. Aplicado a estos filtros, tenemos un corpus de 676 artículos y procedemos a su exportación. La exportación la vamos a realizar en texto plano y con todos los datos que pueda aportar Web of Science. Se marcan todas las casillas y se procede a la exportación. El archivo obtenido se queda guardado en nuestro disco duro y a continuación, a partir de la aplicación de acceso libre RStudio, procedemos a abrir la biblioteca BiblioShining, que abrirá el navegador. En este navegador, en su interfaz, hacemos la carga de este archivo, seleccionándolo como archivo sin formato. Le damos a buscar, carga el archivo que hemos exportado de WOS y a continuación le damos a comenzar. Obtenemos un informe de integridad de los metadatos bibliográficos que hemos obtenido, tanto de aquellos que están en calidad excelente porque no ha habido pérdidas, como aquellos que por algún motivo, porque no se encontraban en la base de datos, están en una fase baja o crítica.
A partir de este momento, en el menú de la izquierda podemos empezar a seleccionar bastantes posibilidades de acceso a la información que este programa nos ordena y selecciona. De esos 676 artículos que habíamos exportado, nos aparecen 555 autores. Podemos ver que los coautores por documento son 1,05, es un ratio muy bajo. Eso quiere decir que casi todos los artículos fueron escritos por una sola persona, no hay coautoría. Eso también sucede en el caso de la coautoría internacional. Se producen muy pocas relaciones entre países para la publicación de estos trabajos sobre García Lorca. Si seguimos utilizando el menú de la izquierda, podemos acceder a otras informaciones interesantes. Se puede obtener lo que es un análisis de las citaciones promedio por año y la producción científica anual. Podemos observar que en el año 1998 se produce un repunte generado por el centenario del nacimiento del poeta. Igualmente podemos ver que se produce una progresión anual, es decir, las investigaciones de Lorca cada año van aumentando. BiblioShining permite acceder a información de quiénes son los autores más relevantes, cuáles son los más citados y una serie de información que nos lleva a conocer el estado de lo que es la productividad, en este caso de Federico García Lorca. La interfaz nos permite conocer los autores más relevantes, cuáles han sido los más citados, cuáles son las revistas con más impacto, es decir, un compendio de información que puede resultar muy interesante cuando se está analizando la producción científica sobre un autor. Postweaver es un software de acceso libre que nos permite realizar mapas. Dándole al menú de crear, seleccionamos la opción de crear un mapa basado en datos bibliográficos. Seleccionamos la primera opción de lectura de datos de base de datos y elegimos Web of Science, que es de donde hemos exportado nuestra información. Volvemos a cargar el archivo de texto obtenido de la exportación de Web of Science y en este menú nos aparecen todas las posibilidades de análisis que se pueden realizar. Vamos a realizar primero el referente a las palabras clave utilizadas por los autores y así vamos a conocer las materias tratadas en las investigaciones referentes a Federico García Lorca. El programa ofrece la posibilidad de cargar un tesauro de elaboración propia en el cual se normalizan terminologías que pudieran dar resultados erróneos, sesgos. Por ejemplo, el caso de Federico García Lorca es nombrado como Federico García.Lorca, Federico, García Lorca. Todo esto se normaliza y en nuestro trabajo, por ejemplo, todo se unifica en dos términos, García Lorca. Realizada esta selección, se determinan en los diferentes menús el número total de documentos que queremos visionar y así obtenemos nuestro primer mapa. A partir de aquí, lo primero que apreciamos son los diferentes colores que el algoritmo del programa asigna a cada grupo de palabras clave. A estos grupos se les llama clústeres y cada nodo, cada punto, según sea más veces repetido, tiene mayor o menor tamaño. Podemos observar que García Lorca evidentemente es la palabra clave más utilizada y otras palabras clave como poesía, poeta en Nueva York, estudios de traducción, Cantejondo, son los más utilizados por los investigadores. Volviendo de nuevo al menú de crear, vamos a realizar un nuevo mapa. En este caso seleccionamos Bibliographic Coupling, lo que es emparejamiento bibliográfico, y vamos a seleccionar las organizaciones a las cuales están adscritas los científicos que han realizado sus trabajos sobre Lorca. El programa permite hacer cambios de color e ir pulsando todos los clústeres para ir viendo las interrelaciones que existen entre estas universidades. Podemos ir pulsando cada estamento, cada entidad y ver las conexiones que tienen entre ellas. Se puede apreciar claramente que la Universidad de Granada y la Complutense de Madrid son las que tienen mayor tamaño, son las que generan más documentos, seguida muy de cerca por la Universidad Americana de Virginia.
Repetimos el mismo procedimiento, pero en este caso seleccionamos Country, seleccionamos los países para ver el mapa de aquellos países que más publican sobre Lorca y la interrelación que entre ellos existe. Podemos apreciar que los Estados Unidos y España son los nodos que tienen un mayor tamaño, seguidos muy de cerca por Inglaterra. Otro mapa muy interesante es el de las cocitaciones, aquellos autores que son citados por los científicos. Podemos ver la relación existente entre ellos, quién cita a quién, y como se puede observar, nos aparecen autores que no son conocidos en el ámbito científico, pero sí en editorial, como es el caso de Ian Gibson, y otros que sí lo son en ambos mundos, tanto en el editorial como en el científico, como es el caso de Andrew Anderson o de Christopher Maurer. El mismo archivo obtenido de Web of Science se puede importar a Excel y en estas tablas que se obtienen podemos trabajar con ellas obteniendo gráficas muy interesantes, como por ejemplo la proporción de los idiomas utilizados. Es digno de mencionar el empate técnico entre la lengua española y el inglés, teniendo en cuenta que este es el idioma habitualmente utilizado en el mundo científico. Esto se debe en gran parte a que estamos haciendo un trabajo sobre, evidentemente, un poeta, un dramaturgo español. Las conclusiones nos llevan a afirmar que las representaciones gráficas obtenidas muestran la contribución multidisciplinar de los estudios realizados sobre Federico García Lorca, revelando los principales temas de investigación detectados sobre su obra. Hemos visto cómo interaccionan los autores que publican sobre él, ofreciendo una visión de la preeminencia de algunos de estos científicos y cómo se relacionan los autores relacionados con el poeta desde el punto de vista de quienes publican sobre él por medio de sus cositas, donde además se visualizan otros autores que fuera del entorno científico contribuyen valiosamente a las investigaciones sobre el poeta. Estos resultados evidencian la internacionalización del poeta en el ámbito científico, puesto que la mayoría de estudios se realizan fuera del territorio nacional, y a pesar de ello prevalece la lengua española como base de los artículos analizados. Muchas gracias.